Como sabéis, en esta webinar vamos a hablar de cuáles son los requisitos, los que están ahora, pero sobre todo, y más importante, los próximos, los que están muy cerca, en cuestiones de sostenibilidad para poder exportar a otros países del mercado europeo planta y flor. Son requisitos que se están exigiendo tanto a productores como a proveedores, como decíamos. Junto a MPS y a Royal Flora Holland vamos a abordar cómo cumplir con estos requisitos y cuáles son los procesos de certificación que deben llevar a cabo las empresas para poder hacer estas exportaciones. Para ello vamos a contar con René Rombó, que es el coordinador de MPS para España y Portugal, y con Víctor Smith, consultor de sostenibilidad en Royal Flora Holland. Por favor, si podéis subir al escenario. Hola. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Nos alegramos. René, hemos podido solventar. Sí, me alegro ya. Perfecto. Como os decíamos, contamos con estos dos grandes profesionales que tienen un amplio conocimiento sobre cómo podemos, como decía, certificar, responder a estas exigencias que en otoño además vamos a tener nuevas, nos los contará René. Así que, como hemos tenido estos pequeños momentos así un poco de espera, no vamos a alargarlo más, vamos a dar ya paso a René Rombó para que nos pueda arrancar con su presentación. Luego tendremos también una ponencia de Víctor y al final de las ponencias habrá una ronda de preguntas para que les podáis hacer llegar todas aquellas cuestiones, dudas que tengáis sobre este asunto. Muchas gracias. Sin más, os dejo con René. Muy bien. Gracias por asistir esta tarde con nosotros. Voy a compartir la agenda de la presentación que tenemos hoy. Soy René Rombouts, coordinador de MPS para España y Portugal hace ya unos 20 años. Hoy tenemos aquí una agenda breve, pues pretendemos que esta webinar tome unos 45 minutos. A partir de ahora, con ronda de preguntas que sea algo más. Todos que estamos trabajando en la exportación de flora y planta vemos que los clientes vienen con solicitudes de certificación, un documento porque cómo trabajamos, los viveros, que podamos aportar información. Y esto viene en parte de Bruselas, por referir, digamos, a la Comisión Europea, que tiene sus exigencias para las cadenas que trabajan en la cadena de la planta y flor, la distribución minorista, que pida a sus proveedores información sobre cómo se han obtenido esas plantas. Y además la sociedad europea, quizás más hacia el norte de Europa, los consumidores no aceptan que un ramo de flores, una planta se haya obtenido con gran consumo de productos fitosanitarios concretamente. Y esto genera bastante debate. Este punto no vamos a desarrollar más allá en la presentación, pero sí he querido apuntar esos dos puntos, que es punto de partida para que Royal Flora Holland puede explicar con nosotros ahora cómo traduce estas exigencias a través del conjunto en que forma parte FSI, se traslada a los productores en todo el mundo, no solo en España, no solo en Holanda. Yo hablaré también un poquito de FSI 2030, después sobre las certificaciones de MPS y cómo hacen cumplir con esas exigencias el coste de la presentación y por qué trabajar con MPS, y luego las preguntas. Entonces, yo por mi parte ahora cedo la palabra a Flora Holland, al compañero Víctor, que utilizará su propia presentación. Y yo me voy al segundo plano. Sí, gracias, René. Y buenas tardes otra vez a todo el mundo. Voy a hablar ahora de los requisitos de FSI en Royal Flora Holland y qué significa esto para usted como productor. Me llamo Víctor Smith, soy un consultor de sostenibilidad en Royal Flora Holland
gestionó el análisis de datos y la elaboración de informes sobre diversos temas de sostenibilidad, incluyendo la transparencia en la certificación. Vale, ¿quiénes somos? Somos la mayor cooperativa internacional de floricultura, ubicados en Países Bajos. Somos una cooperativa de productores y compradores y la plataforma internacional más destacada para flores y plantas. Y para nuestros miembros ofrecemos una plataforma digital y logística para lograr un éxito internacional sostenible. A Flora Holland queremos promover la certificación y la transparencia. ¿Y por qué la certificación es importante? Es porque vemos que el mercado exige cada vez más una producción sostenible y transparente. Y esa certificación se está convirtiendo en el estándar en ese mercado. Así que tomamos la decisión que a partir del 1 de enero de ese año, la certificación es obligatoria para la mayoría de los productores y proveedores. Y queremos una transición paso a paso hacia 100% de la venta certificada en 2027. A Flora Holland seguimos el sistema FSI. Es una iniciativa independiente que reúne al sector internacional y es un sistema con 3 pilares. Los 3 pilares los pueden ver aquí. Tenemos medio ambiente, tenemos BPA, que en inglés se llama también GAP, y tercer pilar social. Para cumplir con FSI es necesario tener un certificado en cada de los 3 pilares. Con una excepción, es que los certificados social son principalmente, son para lo que llamamos países de riesgos. Y los países de riesgos son principalmente fuera de Europa, en países con mayores riesgos de explotación laboral. Son países como, por ejemplo, Kenia, Etiopía, Colombia. Y si eres un productor en España o Portugal, no necesitas un certificado social para cumplir con los requisitos de FSI. Solo necesitas un certificado medio ambiente y un certificado BPA o GAP. FSI reconoce varios certificados diferentes dentro de cada pilar. Y aquí podemos ver algunos ejemplos a la izquierda de certificados que FSI reconoce. Y si vemos la derecha, vemos otra vez las 3 pilares, GAP o BPA, environmental o medio ambiente y social. Y podemos ver, por ejemplo, que en GAP el FSI reconoce OHAS Grower Standard, reconoce EU Organic Farming como certificado en GAP o BPA. Y luego en el pilar medio ambiente podemos ver, por ejemplo, Flor Ecuador, Global Gap y MPS Gap. Son ejemplos de los certificados reconocidos por FSI. Y FSI da una combinación de posibilidades, como podemos ver aquí. También existen diferentes rutas de certificación que puedes seguir. Y cuando ambos certificados se gestionan dentro de la misma organización certificadora, puede resultar más sencillo como productor, como ustedes, seguir esta ruta. Por ejemplo, la ruta MPS. Y René va a hablar más de esa ruta en su presentación, pero podemos ver que la ruta MPS contiene los certificados
GAP, medio ambiente y social, pero existe también la ruta Global GAP. Es otra organización que facilita la certificación en GAP y medio ambiente. También existen estándares de certificación para pequeños productores como MPS Compact y Flori Compact. Pero René os hablará más de cómo funciona eso. ¿Qué vamos a hacer a Flora Holland para garantizar que las ventas en nuestra plataforma estén certificados? Vale, si como productor ya estás certificado, tienes acceso completo al mercado de Flora Holland y puedes satisfacer las expectativas de los compradores sin cargos adicionales. Pero si todavía no estás certificado, vamos a introducir cargos adicionales y controles adicionales. Por ejemplo, monitoreo de residuos. Y la presión va a aumentar con el tiempo. Voy a hablar de las medidas de cumplimiento para eso. Y primero vamos a hablar de 3 member packs: Direct Focus, Direct Flex, Auction Flex. Por esos grupos, a partir del 1 de enero de ese año, deberán estar certificados de acuerdo con los requisitos de FSI que hemos visto. Y vamos como Flora Holland a introducir una multa. Entrará en vigor el 1 de julio de ese año, el próximo mes. Será un cargo mensual del 0,1% de los ingresos del mes por cada certificado faltante del productor. Por ejemplo, si eres productor español, no necesitas un certificado social, pero necesitas un certificado medio ambiente y BPA para cumplir con FSI. Así son 2 certificados. Si un productor no tiene ningún certificado de esos, pagará 0,2% de sus ingresos en el mes en la multa, porque son 2 certificados que faltan. A partir del 1 de octubre de 2026, el cargo se duplica al 0,2% por cada certificado faltante. Y el año próximo, el 1 de enero, vamos a aumentar otra vez el cargo hasta el 0,5% por cada certificado faltante. Así vemos que la presión aumenta con el tiempo. Vamos a hablar también del otro member pack, Auction Focus. Son las mismas medidas, pero un año más tarde. Y lo siento, porque veo aquí una falta. Para ese grupo, la multa entrará en vigor el 1 de julio de 2027, el año próximo. Y otra vez vemos que Flora Holland va a aumentar la presión con un cargo mensual que empieza a 0,1%, pero aumenta a 0,2% más tarde y otra vez a 0,5% en 2028. Para terminar, quiero también hablar de cuál ha sido el progreso hasta ahora, porque es muy positivo. El estado actual es que aproximadamente 82% de las ventas sobre la plataforma de Flora Holland ya cumplen con la normativa FSI. Es un muy sólido progreso del sector y estamos haciendo los últimos pasos hacia el 100%. Vale, como productor, ¿qué debe hacer a continuación? Verifique su estado de certificación actual, identifique lo que aún falta y elija su ruta, puede ser MPS, Global GAP, y utilice el soporte disponible también de Flora Holland y por favor comience a tiempo.
Muchas gracias. Y voy a dar la palabra otra vez a René. Muy bien. Gracias, Víctor. A partir de aquí, la propuesta de MPS. Como ha dicho Víctor, que hay diferentes rutas y estamos para la ruta más implementada en España, en la de MPS. Vamos a ver en qué consiste. Hemos visto que ya hay cláusulas de multas sobre la mesa y entiendo que si el que todavía no ha dado ningún paso, pues que será interesante y relevante empezar a darlos y aquí estaremos. MPS, ¿qué es MPS? Existimos como entidad hace 32 años funcionando en el sector hortícola, de flor y planta en concreto. Nacimos del sector holandés porque tuvimos hasta en este momento un problema concreto con la presencia del uso de fitosanitarios y buscamos y encontramos una forma de monitorear, de controlar y de reconducir este consumo a través de una medición frecuente en controles externos. Entonces, MPS tiene como objetivo hacer más sostenible el sector de flor y planta a través de medirlo, verificarlo de forma transparente y expresarlo luego en una cualificación, como le llamamos, una nota, como es el MPS ABC, luego lo veremos más en detalle, pero es como la etiqueta energética que encuentras en la televisor. Cuando le compras una nueva o un coche o cualquier electrodoméstico tiene esa etiqueta de A, B, C, D, E, F, pues en la misma línea estamos nosotros. MPS junta la creación de un cuaderno de campo, la certificación y la auditoría bajo un solo contacto o bajo un techo, bajo un punto de contacto que soy yo en España y Portugal, apoyado por José Vicente, que siempre está con nosotros, pero hoy por casualidad no. MPS trabaja en todo el mundo, es decir, ya se dice rápidamente todo el mundo, ¿no? Pero son 52 países en donde trabajamos y más de 3.300, más será ya mientras productores confían en nosotros para sus certificaciones. ¿Por qué MPS? Pues como decía, MPS fue creado por productores y para productores. Somos respiramos sector de flor y planta. Ayudamos a que esos esfuerzos que las empresas hacen para ser para cuidar el medio ambiente, para que sea palpable, medible, que la puedas mostrar. Y que convertimos no solamente datos en gráficos, sino también en información útil para el usuario, el productor. Y de esa manera intentamos apoyar a la mejora continua de las empresas en el sector. Como decíamos antes, la imagen de FSI, quizás se quiera sin nombrar muy bien qué es FSI, pues FSI al final es una iniciativa de muchos compradores y entes relacionados con el sector de flor y planta, pero sobre todo compradores que dan importancia a lograr una sostenibilidad en el sector. Entre ellos está Royal Flora Holland, pero también otros, muchos compradores grandes de flor y planta europeos. Y no es una cosa holandesa, IKEA también está, si no me equivoco, y más entidades grandes europeos. Y hoy hablamos de la ruta de MPS, como decía Víctor correctamente, el tercer pilar, el último, digamos, en la imagen, el social, no nos tenemos que ocupar de ello. Nos centramos en las buenas prácticas agrícolas, en sus letras en inglés GAP, y el medio ambiente. Bien, ahí vamos. Antes de ello, primero decir que la opción nuestra son
son el ABC y el GAP para las empresas europeas, pero si una empresa tiene menor facturación, si es una empresa pequeña, que es pequeña y que es grande, pero bien, si lo medimos en términos económicos, si una empresa factura menos de 250.000 euros al año, puede optar a una versión simplificada, digamos, para reducir la carga documental y además el coste de forma significativa. Bien, el ABC es una certificación medioambiental donde controlamos, medimos el consumo de esos aspectos que están en pantalla. Fitosanitarios es una parte muy importante. Todos los consumos forman la base del esquema, seguido por que se gestiona de forma correcta los residuos, que se utiliza material parental certificado también. Parental nos referimos a los esquejes, material que utilizan para producir su planta para el mercado. Que está certificado bajo MPS, producción ecológica, Global Gap, no solamente es para empujar MPS, sino hay más opciones que son válidos ahí. Y lo controlamos a través de auditorías en la empresa. De vez en cuando analizamos la hoja del producto de la planta y hacemos controles a distancia también. Y al final, como aquí vemos en la rueda, luego lo volvemos a ver, cuanto más puntos, cuanto más la marca, la cualificación, empezando por C, pasando a B, después a e incluso A+, si la puntuación es muy homogéneo en las diferentes categorías y es alta en todos los sectores, digamos, que medimos y ya llegas a ser A+. Bien, el portal que utilizamos para MPS es el portal donde uno cuando entra su código de su contraseña, acaba en este portal, donde ve ya en un vistazo ya cuál es su puntuación que tiene en este momento. Eso es una clara A, empieza A, y los gráficos de los consumos, una información útil que consideramos para tener para el productor, pero aquí no está el trabajo. Vamos a ver un poquito más en concreto. Es importante recrear su finca, digamos, decir, pues ok, yo tengo 10 hectáreas y esas 10 hectáreas son aire libre en parte, otra parte es bajo invernadero y los invernaderos están cubiertos con estos cultivos en estos momentos del año y otros quizás están vacíos, como es normal, y en función es importante que este cuaderno de campo, este plan de cultivo, mejor dicho, está reflejando bien su foto de su empresa, porque esta al final determina la cantidad de fitosanitarios y fertilizantes que consideramos razonable para gastar según su superficie y según su tipo de cultivo. Porque ya veremos que no es lo mismo cultivar una rosa, cultivar una dipladenia que una palmera. Tiene otros diferentes baremos de consumo, igual que un coche tiene otra etiqueta energética que una nevera, ¿vale? Entonces compramos manzanas con manzanas y peras con peras. Bien, y aquí entonces está lo que yo suelo escuchar de la gente, que es bastante intuitivo, la forma de registrar el consumo de fitosanitarios. En este caso se elige, son imágenes, entonces no puedo cliquear aquí en directo, pero entiendo que espero que me he explicado bien o que estoy explicando bien. Se coge un producto fitosanitario que aparece en nuestra lista. No tenemos una larga lista de fitos que no se puede utilizar, porque en principio se puede utilizar todo mientras que está registrado en España por algún cultivo hortícola y que no aparece en nuestra lista de prohibidos, pero esa lista de prohibidos es muy reducido comparado con lo que sí se puede utilizar.
vemos un punto detrás, luego hago otra vez hincapié en este punto, pero esos colores nos indican algo sobre el impacto sobre el medio ambiente que tiene este fito en concreto. Por eso hay que pasar primero, se tiene que valorar el impacto por nuestros técnicos y asignan un color. Y van desde blanco, verde, naranja, rojo, hasta el negro que está prohibido. Y aquí abajo se asigna, digamos, si fuera donde se aplicó este producto. Pues aquí el producto, ahí la cantidad y aquí donde se registró y después guardar y ya está. Y de esta manera, aquí he hecho un ejemplo más concreto, pues el 20 de mayo fueron tratados estos cultivos con estos productos fitosanitarios. En este caso, el señor que sea, hizo una combinación de fitos con diferentes fitosanitarios con clase medioambiental diferente. Y si la semana que viene, o entre el tiempo que valora, vuelve a repetir ese tratamiento como tal o lo utilice como base, le puede, digamos, aquí copiar, pegar y mañana, la próxima vez, la vuelva a usar sin tener que introducirlo todo de nuevo. De esta manera hay unas cuantas pequeñas utilidades para hacer la vida un poquito más fácil al productor. Y como decía, en el punto, cuando marcas el punto, pasas el ratón, verás por qué es rojo en este caso, o se muestra el fitosanitario en concreto. Si la asignación de color no viene inventado por nosotros, sino utilizamos varias fuentes que están en una lista, que ahora no viene a caso el detalle, pero son fuentes oficiales europeas o internacionales que nos hacen decidir otorgar un color u otro al fito, teniendo en cuenta la zona donde se produce, se utiliza este químico, porque no es lo mismo si el fitosanitario tiene esta etiqueta de los peces muertos, ustedes lo conocerán, pues no da lo mismo utilizar ese fito en una zona muy árida como en una zona con mucha agua. Pues ahí tenemos en cuenta esos matices y que puede cambiar el color de un fito ligeramente, puede ser en una zona rojo y otro naranja, porque la presencia de agua es mucho más presente en uno que en otro. ¿Vale? En la aplicación tenemos un inventario para que si el productor, si lo desea, puede tener en todo momento un resumen de los fitos que tiene en su almacén en un momento dado. Y aquí vemos una imagen del informe que producimos 4 veces al año, donde él ve de las diferentes categorías el consumo que ha realizado. Entonces ahí sumamos ya materias activas y no producto, digamos, teniendo en cuenta las concentraciones. Hay algunos fitos que tienen una combinación de más de un fito, pues aquí se refleja y así se va sumando y calculando el impacto que él o ella, con su actividad genera produciendo plantas de una variedad determinada. Lo mismo lo hacemos para los fertilizantes, donde nuestro control se enfoca más en el consumo de nitrógeno y fósforo, porque la sobreexplotación o digamos la contaminación de los acuíferos, el uso excesivo de nitrógeno, todos tenemos esos casos. Yo en Holanda, en España, en Valencia también los conozco. No es algo único en el mundo y por eso hay que intentar reducir el consumo de nitrógeno, fósforo, y se registra en nuestra plataforma y así vamos teniendo veamos un desarrollo de el consumo de esos elementos. Igualmente tenemos unos baremos de consumo por donde
pensamos que este productor, con este tipo de planta y con ese volumen de esa cantidad de metros cuadrados, por donde debe manejar su consumo. Y siempre es posible, digamos. No tenemos producción, pretendemos una producción ecológica. Sí, somos de producción convencional. Se puede usar fitosanitarios, se puede usar incluso los que tienen un impacto medioambiental más alto y puede ser más eficaz en todos los sentidos. Usar una vez un producto más impactante, un rojo en nuestros términos, que 4 veces un verde. Pues, por eso se permite todos los colores. Todavía refiriéndome a los fitos, igual a los fertilizantes, no hay un control, un límite absoluto. Dice, eso no es imposible. Es posible. Mucha gente en España tiene una buena cualificación de MPS, pero intentamos que el uso se racionaliza, digamos que se va cortando el consumo donde sea posible y sabemos que lo que va primero es la calidad de la planta y ninguno quiere perder la calidad, su venta, porque está en una certificación. Eso, si queremos tener, como decimos, el mayor impacto medioambiental, la generamos cuando tiramos a la basura una planta no vendida. ¿Vale? Pues eso no lo pretendemos. Y de esta manera aquí vuelve la rueda esa de puntos y el sumatorio de las diferentes categorías. No quiero entrar en el máximo detalle, pero lo que quiero enseñar es que debido a la puntuación que este productor tiene, 83, si leo bien, lo tengo muy pequeño, pero al final es una MPS A, este productor. Y así es muy frecuente, en 20 años he visto todo, que una empresa empieza a participar siendo MPS C, que no es para tirar cohetes, digámoslo así, pero que acaba con el tiempo mejorando a B, a MPS A. Y esto, pues, que dice, pues más de uno me dijo, pues eso no va conmigo. Yo no soy una MPS C. Yo quiero y puedo ser MPS A y vamos a trabajar en ello. Pues perfecto, eso pretendemos. La otra pata, digamos, es el MPS Gap. Buenas prácticas agrícolas, como decía antes Víctor, BPA. Aquí está descrito, digamos, buenas prácticas agrícolas en sus letras inglesas y la opción de MPS. ¿Qué pretendemos con el MPS Gap? Que es un conjunto, unas normas que buscamos una producción segura, trazable, respetuosa con el medio ambiente y los trabajadores. No tiene en sí unos objetivos medioambientales más allá en sentido cuantitativo. Como el MPS ABC, vamos a intentar reducir, digamos, hacer medible con la intención de que se reduzca. El MPS Gap es hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas bien. ¿En qué consiste? Pues voy a dar unos ejemplos. A partir de aquí vemos el contenido de este esquema. Es un esquema de 200 puntos. Pues eso se dice pronto, ¿no? 200 es una lista larga de 200 puntos. Pero bien, si miramos ya luego como el almacenamiento de fitos que pongo ahí, ya suma 10 puntos. Está cerrado, está bajo llave, tiene luz, retención de líquidos y así enseguida se van sumando los puntos, que tampoco es, uno se debe asustar demasiado por decir, uy, 200 puntos, sí, parece, todo es una lista larga, pero se acaba haciendo, y más con un poco de apoyo por mi parte, José Vicente, o un consultor local que puede tener. Otros aspectos que hablamos en el esquema MPS Gap, no los leo todos, porque ustedes lo tienen en pantalla, pero al final el MPS Gap y el Global Gap tiene este aspecto de pues intentamos hacer las cosas bien hoy y mañana un poquito mejor, si cabe. Pues bien, pues, ok.
unas fotos que se tomó en una auditoría cuando yo fui auditor. Parece la misma camiseta, veo, camisa, pero no es el caso, porque la foto ya tiene unos años. La camisa, perdona. Pero es típico en el mundo de la certificación. Dice, pues, chicos, ya, ¿por qué tengo que anotar esto? ¿Por qué tal? Pues somos, no, yo soy hijo de ganaderos, gente práctica, pero en el mundo de la certificación hay que a veces mostrar las cosas. Y mostrar las cosas viene de la mano de anotar cosas. Viene algo de carga burocrática con una certificación. Eso podemos decir que no es así, pero viene con algo de documentación y para que cuando tenga esa auditoría, ese día al año, pueda mostrar que hizo 4 meses atrás en un momento dado. La trazabilidad, como hago yo más entendible por los que todavía, digamos que no lo entienden bien, los que es nuevo el tema trazabilidad, pues dónde llegó el material parental o el material que utilicé para producir y a quién se lo envié la planta. Entonces, en la planta está ya muy común el uso del pasaporte fitosanitario. En la flor no se aplica, pero ahí en los cubos, en estos cubos que tengo aquí a la derecha, he puesto una pegatina, ya le he hecho enfoque en la imagen, pues la trazabilidad dice pues de qué parcela esas flores proceden, de qué variedad, pues el código que tiene trazabilidad ha creado el productor para decir pues eso cuando el cliente quiera saber con qué productos fueron fitosanitarios fueron tratados esas plantas, yo lo sabré decir gracias al código en el cubo. Y además pongo el logotipo de MPS con mi número, que aquí no se ve, pero ahí está el número, y el GGN que viene cuando tienes la certificación MPS, que es el número de Global Gap número. Bien. Entonces, se tendrá que poder mostrar al cliente, dices, ¿qué me has mandado la semana pasada? Estaba lleno de trips, estaba lleno de ABC, problemas. Entonces, vayamos a ver dónde estaban estas plantas, si flores, cómo se trataron o qué nos olvidó. Pues para el análisis interno, digamos, decir, ¿por qué teníamos ese problema? Eso tiene que en la trazabilidad poder dar un paso adelante y un paso atrás. Con el ojo un poco al tiempo, voy dándome un poquito más en la marcha. El uso de productos fitosanitarios es una pieza clave, más en GAP aún. Y se tiene que mostrar, o se puede utilizar, mejor dicho, solamente fitosanitarios que están autorizados para ese cultivo. Eso no es porque MPS GAP o Global GAP lo diga tal cual, no, dice la ley en España, en Holanda, donde sea, dice que solamente se puede utilizar los fitos en el sector o en el cultivo según la etiqueta diga. Y eso es lo que dice MPS GAP y Global GAP. Controla si el productor se ha limitado a utilizar los fitosanitarios tal y como vienen en el registro oficial. Otros aspectos, más bien a nivel para ejemplos, para darles a ustedes un poquito más de idea, pues tiene que haber los pictogramas necesarios, cartelería no suele faltar en la certificación, que la persona que aplica los fitosanitarios tenga sus EPIs correspondientes, que tiene un filtro en su máscara y que no lo cambia una vez cada 2 años, sino después de unos años horas de uso, según se indica, que el almacén de productos fitosanitarios, que engloba ya bastantes puntos, como decía antes, es correcta, que no puede acceder el chiquillo del vecino sin problemas, que está bajo llave,
hay cierta lógica en el almacén, que los fitosanitarios líquidos están por abajo, los sólidos, porque si por mala suerte hay una fuga de que no se acaba mojando todo. De esta manera hay unas preguntas que tienen su lógica y a veces son un poco rigurosos, pero se acaba haciendo y eso no es el mayor punto normalmente. Pedimos que se haga algo en la prevención, el monitoreo y la intervención de forma no química. Y eso es posible para todo el mundo, digamos. No pedimos no todo tiene que ir de la mano de inversiones, pero tener un cuidado que no haya restos de plantas muertas al lado de plantas recién plantadas, pues si queremos evitar que se trasladen las plagas, pues retiramos la planta vieja, pues prevención sería, ¿vale? Y ya muy común es el uso de sueltas de bichos, como decíamos, Swirsky o Nesidiocoris, ejemplos 1000, cosa ya bastante común y donde es posible se pide. Y después de una auditoría anual, acabará con un certificado emitido por MPS ECAS, la entidad de certificación que hacen las inspecciones de MPS, detallando los cultivos que tiene uno y gracias a la convalidación, como la llamamos, aparecen estas empresas sin lugar a duda en la base del Global Gap. Entonces, si su cliente dice, pues, ¿tú tienes un Global Gap? Sí, tengo un Global Gap. Aquí tienes mi número de Global Gap. Aquí estaría los 13 dígitos típicos para Global Gap. Bien. Compact. Pues Compact es la versión reducida, sobre todo del Gap. La parte compone una parte del ABC y la parte de GAP. La parte de ABC es 100% lo mismo que para cualquier participante de MPS ABC, pero en Compact, la versión de la parte de GAP es mucho más breve. Y puedo decir que hoy un productor de Chipiona fue valorado, me comentaron desde la certificadora que se va a dar el primer certificado de Compact en España. Entonces, con Compact se cumple con FSI, cliente, Royal Flora Holland, contento con Compact. Importante, al ser una opción que económicamente es bastante más económico, un poco redundante, así, se tiene que mostrar que efectivamente usted tiene derecho a la vía rápida económica. Eso se hace pidiendo, aportando información incluso de la renta a un documento de Flora Holland que puede aportar. Se pide a FSI y con esto podemos, una vez que la FSI lo da, podemos emitir un presupuesto y ponernos a trabajar. Perdón, me tomo un trago de agua. Pues bien, aquí, como decía, el MPS ABC es idéntico para cualquier productor, compacto o no compacto. El GAP se reduce la cantidad de puntos y se queda en los puntos más críticos. El uso de fitosanitarios no puede ser que de repente en el Compact, si está permitido un fito que no tiene registro, pues lógicamente sí. Que tiene que haber unos primeros auxilios, sí, una caja de tiritas, como se llama, de la caja de primeros auxilios. Que haya unas indicaciones en el almacén de fitosanitarios, que no cualquiera pueda acceder y llevar un bote. Entonces, la parte de GAP es bastante más accesible que en un GAP normal.
Entonces, vayamos a ver partes de que nos interesará quizás más que todo, los costes. Aquí los voy detallando. El MPS ABC, GAP y Compact. Tiene diferentes formas de calcular. Si es MPS ABC, primer año de participación, el coste es reducido, entiendo yo. Sí, son 358 € para el primer año de participación. ¿Por qué es más económico? Porque el primer año ustedes, participantes, se dedican a la recopilación de datos. Primero tiene que haber datos en nuestro sistema. Entonces, el compromiso está más con usted que con nosotros y por eso los costes son reducidos por nuestra parte. A partir del segundo año y adelante hay un coste fijo, 742 presente año, más un variable en función de la superficie. Al primer año de registro, al inicio del segundo, por lo tanto, pasa auditoría y el siguiente, después del primero, solamente a los 3 años siguientes volvemos a hacer auditoría. Cobramos para hacer la visita un fijo. El coste realmente está incluido en la anualidad de esos 742, etcétera, más el variable. Entonces, el coste de la auditoría en sí es moderado, diría yo. Ya, pues se puede hacer en cuanto hayamos recogido un año de datos. El MPS Gap. El MPS Gap funciona de forma diferente. Ahí no hay un coste anual, digamos, si acabaremos viendo que hay un coste anual, pero no en términos de una participación, no una cuota. Se paga ahí bajo presupuesto el tiempo de la auditoría. Y hay unas licencias que pagar, pero una vez que pasa auditoría, recibe factura. Si no pasa auditoría, no hay factura. Eso quería decir la diferencia al ABC. Porque en el ABC mandamos de normal una factura al inicio del año, si usted es activo, registrando o no. Hasta que no se dé de baja, está con nosotros en el MPS ABC. Y recibe factura. En el GAP es de forma diferente. Quedamos en hacer auditoría, se hace y después se envía factura. Y es importante para el GAP que usted está en el ABC. No se puede hacer el MPS GAP sin estar en el ABC también. Van de la mano. Pero bien, si aquí el objetivo es cumplir con FSI, pues ahí vamos igualmente. Si usted tiene opción de entrar en Compact, la forma de cobrar, digamos, de la parte económica va en semejanza a MPS ABC. Hay un coste anual de 926 €. Y los años consecutivos también. Y entendemos que al final es un coste reducido, sabiendo que es la combinación del MPS ABC y el MPS GAP. Porque un MPS GAP, el de medio, ya, pues sería incorrecto decir si no acaba cobrando 1.500 al año para el MPS GAP. Entonces, el Compact es económicamente, desde luego, más económico que la combinación de estos dos juntos. En cuanto puede pasar auditoría, para que obtenga el certificado Compact, pues tiene que haber registrado 6 meses datos de consumo en nuestra plataforma del MPS ABC, digamos, en la plataforma que he ensayado antes, en el cuaderno de campo, puedo decir correcto. Si empieza... si la exigencia de FSI es para ya, digamos,
pues, en ninguno de las certificaciones en la otra opción fuera del mundo del MPS vale lo mismo, también tiene que estar registrando un tiempo. Sería ya cuestión de empezar cuanto antes y permitimos empezar de forma retroactiva unos meses si hay una sólida contabilidad, digamos contabilidad en términos, buen registro de lo que trató en mayo, por ejemplo, o en abril. Pues si no tiene idea porque no la anotó, pues es difícil decir pues, que vamos a empezar en MPS de forma retroactiva si no tiene un cuaderno de campo ya donde anota sus tratamientos. Bien, las ventajas de trabajar con MPS, que es una organización de productores, como he dicho ya anteriormente, que tiene un punto de contacto para una ventanilla única, y entendemos que eso es bastante cómodo, porque si va por la alternativa que se ha nombrado varias veces, tiene que, por un lado, buscar un software con un proveedor externo, luego con la entidad de certificación, por otro lado, y también tener unas cosas a pagar en donde está la organización en Alemania. Entonces, con MPS solo tiene un punto de contacto y 9 de 10 veces sería yo la persona de contacto. Eso entiendo que ayuda bastante. El penúltimo punto que pongo aquí es que FSI es una organización dinámica también, que está avanzando en introducir nuevos criterios. Como saben, nunca está terminado. Este tema de la certificación de las exigencias por parte de clientes, lo siento. Vendrá un cálculo del impacto de la vida útil del producto. Esto significa que hay que no solamente calcular el impacto que pueda tener los fitosanitarios, sino también el sustrato que ha utilizado, si ha gastado mucho plástico o poco plástico, o en lugar de ello cartón, pues el impacto de esto se va a tener que calcular. Y con MPS ABC ya tiene una base muy sólida para dar ese paso. Eso es diferente a las otras opciones que hay, porque MPS tiene el Horti Footprint Calculator, que es un calculador que está aprobado por FSI y que tiene como base la MPS ABC. Pues sí, el soporte en el día a día. Aquí estaríamos disponibles y eso se valora. Veo muy a menudo, escucho a menudo que poder coger el teléfono o el WhatsApp y tener a alguien que de todos los aspectos de la certificación, de registro, de factura, dudas, puede tener con una sola persona, un punto de contacto solo. Y es motivo porque más de 170 viveros en España y Portugal confían en las certificaciones de MPS más que ningún otro. Luego, preguntas. Vamos a las preguntas entonces, y entiendo que ese es el momento que efectivamente José y Víctor pueden aparecer también en pantalla. Y yo estaré pendiente de mi texto. No sé si hay preguntas, José, ya nos vas diciendo. Sí, hemos recibido algunas preguntas, René y Víctor. Algunos temas los habéis tocado, pero bueno, entiendo que quieren la gente, las personas que están aquí atendiendo, algún detalle más. Por ejemplo, nos preguntan, esto creo que me imagino, René, que lo puedes responder tú o Víctor, vais vosotros según consideréis. ¿Cómo sabes que la empresa que me compra, como es el caso de... ¿cómo sabe la empresa que me compra cómo Flora Holland mi nivel de certificación? Bueno, perdona porque creo que no se está entendiendo, creo que está un poco mal escrito en el chat. ¿He de enviarles mis certificados? Esa es la pregunta. ¿Lo hace MPS? Es decir, cuando ya tenemos ese certificado, creo que has comentado, René, que hay una web en la que se puede comprobar mediante un código, pero no sé si hay otro método. Explícanos un poco. El participante, la empresa certificada, no tiene que enviar nada por su cuenta. Hay un portal en que tiene Flora Holland acceso
Floricode, si no digo mal, Víctor, el nombre. Entonces, donde las empresas pueden, compradores ven, ok, el producto Paco de Chipiona tiene este nivel de certificación. No sé si Víctor quiere añadir algo, si no, no sé. No, exactamente. Los compradores pueden ver eso en nuestra plataforma cuando compran las flores o plantas. Muy bien, otra pregunta que creo que es muy interesante para la gente. Dice, ¿es correcto entonces, he entendido bien, que si no cumplo con FSI, Royal Flora Holland va a multar económicamente al productor? Oh. ¿Y Víctor se ha ido? No he querido contestar. No, sí, exactamente. Es lo que dije en mi presentación, ¿no? Hay una multa que entrará en vigor el 1 de julio de ese año y empieza 0,1% de los ingresos, pero aumentará con el tiempo hasta el 0,5% de los ingresos por cada certificado que falta. De acuerdo. Sí. Tenemos aquí una pregunta muy, muy concreta. Dice una de las personas que nos ha dejado en el chat, pienso dejar mi actividad en menos de 2 años. ¿He de iniciar este trayecto de certificación igualmente? No sé si Víctor puede argumentar algo sobre ello. ¿Puedes repetirlo? Sí, nos dicen, pienso dejar mi actividad, o sea, la empresa, en menos de 2 años. Ok. ¿Debo iniciar el trayecto de certificación igualmente? No. Tenemos una excepción para productores que van a dejar. Así que productores que van a dejar se pueden inscribir para ese programa. Uh-huh. Y luego, vale, no es necesario certificarse y pagar la multa, pero después pienso que es 1 año, se terminará el account. De acuerdo. Nos queda una última pregunta igualmente, como estamos viendo que son también casos muy detallados, recordaros que luego podéis hacerles llegar a Víctor o a René también vuestras preguntas con el método de contacto que tendráis con ellos. También nosotros os haremos llegar el método de contacto con ellos una vez pasado el webinar para estos detalles tan particulares. Les podéis trasladar esas casuísticas, porque cada empresa al final tiene estas circunstancias. Entonces, creo que aquí os pueden dar respuesta, como decíamos, son 2 grandes expertos en la materia. También, por último, vamos a ver, tenemos aquí otra pregunta. Me dicen, es un tema que has tocado también, René, pero me imagino que bueno, nos dicen, los productores que están registrando su consumo en un portal propio, imagino que en alguna herramienta os referís, propia que tendrá cada empresa, ¿tienen además que picar, o sea, que trasladar estos datos 2 veces en el portal de MPS? Depende de la herramienta que utilizan ya. Sí, la obligación de anotar los tratamientos y tal, ya por Cuaderno de Campo, que se implantó en España hace años, ya en 2013, pues algunos la hacen, otros la hacen mejor y otros la hacen súper. Unos en papel, otro en cuaderno, en una aplicación, y hay mundos varios. Te encuentras de todo, ¿no, René? Ya, con todos los colores y todos los precios, he visto también. Si uno ya tiene un registro digitalizado, que puede ser en Excel, no tiene que picar, hoy tratamos aquí, ahora en su Excel, y ahora voy a decir a MPS, hoy aplicamos con tal. Pues puede decirlo, sumar una vez al mes los tratamientos que hizo. Si han sido 5 veces con Tepequi, dice pues una vez Tepequi para MPS. Entonces, eso es una reducción. Hay algo de duplicidad en ese trabajo. Puedo decir que no exista, pero sí.
puede dejar su Excel al lado y basarse solamente en lo nuestro. También eso no, ya, ¿por qué seguir con el Excel? Eso por un lado. Y con el tiempo estamos ya conectando con plataformas digitalizadas, digamos, conectarnos los sistemas. Es un proceso que va un poquito más lento de lo que yo quisiera, pero estamos en ello y está produciendo. Sí. Entonces no es una cosa de futuro. Pues eso. Muy bien, en principio no tenemos más preguntas en el chat. No sé si queréis, René o Víctor, para finalizar, puntualizar alguna cosa que queráis añadir. Sí, una pequeña corrección. Hemos hablado de productores que van a dejar. Sí. Tienes 2 años. 2 años. 2 años, sí. Ok, muy bien. Okay. Queda claro. Y yo, por mi parte, pues... si hay dudas, luego la gente sabrá encontrarme y ustedes han hecho una grabación de esto, se va a repartir y no quiero quitarte tus palabras. Yo no tengo nada más que aportar. José, gracias. Exacto, como dice René, luego haremos llegaros a todos el webinar, por si no habéis podido estar aquí, por si queríais, os habéis tenido que desconectar puntualmente y necesitáis revisar algo, ahí tenéis. Son, creo, las 2 presentaciones que han hecho tanto René como Víctor muy interesantes. Tienen muchísima información práctica de cómo es todo este proceso. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis atendido, que habéis participado de este webinar. Sabéis que es un tema muy importante para productores y para proveedores. Como os decía, también junto a la grabación nos llegarán los datos de contacto de los ponentes para que podáis solventar dudas o lo que necesitéis, poneros en contacto con ellos. Muchísimas gracias, René y Víctor, por esta jornada, que creo que ha sido muy interesante para todos. Gracias a ti, José. Buenas tardes y que disfrutéis de lo que queda del día a todos. Muy bien.